Son 8 de la mañana con 8. Hace unos minutitos hemos estado hablando de quién debe ser el ministro de Economía. Hay gente que decía que podría ser Jorge González Izquierdo, Meche Arauz, el Mercuba, Carlos Adrancén, Hernando de Soto, el Puma Carranza, hasta Aloncito Segura. Y la verdad sea dicha, y ahora hablando con seriedad, el tema es mucho más complicado hasta donde yo lo veo que un ministro de Economía. Para mí es un tema de gobernabilidad de gabinete. Para mí el principal problema es PPK, y de ahí el otro problema es Zavala. ¿Qué está pasando con el Perú o qué va a pasar con el Perú? Le pregunto a Eugenio de Medina Lora y a César Campos. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo la ven usted? Yo creo que es una situación bastante seria, Eugenio. Bueno, sí, es seria, sin duda alguna. Lamentablemente el ministro Torne demoró mucho más de lo deseado, a mi juicio, para hacer una renuncia que me parecía que era absolutamente inevitable después del video que salió el video con el audio. Y creo que este gobierno demuestra por tercera vez, lo demostró con Saavedra y con Vizcarra, reflejos lentos para reaccionar ante crisis que se venían inevitablemente y que, como tú dices, tienen el telón de fondo de esta confrontación gratuita que ha habido con el Congreso, en una situación que a mí me resulta especialmente, César y Philip, dramática, porque pocas veces hemos visto tanta similitud ideológica entre el Ejecutivo y el Congreso. Y al mismo tiempo pocas veces estamos viendo, creo que no hemos visto en los últimos 40 años, tanto enfrentamiento entre ambos poderes, lo cual ya me lleva a pensar que los peruanos tenemos ya un problema no solo de gobernabilidad, sino una conflictividad inherente en nuestro ADN cultural, ¿no es cierto? Porque no podemos llegar a ningún tipo de acuerdo. Pero además, César Campos, fíjate que la censura de Torne, también si vamos a hablar de filiaciones o identidades, vamos a decir, si no ideológicas, cuando menos, vamos a decir, circunstanciales, Frente Amplio, APRA, Acción Popular y el fujimorismo. Y Alianza para el Progreso. Le han dicho que no a Torne. O sea, el Perú le decía que no a Torne. Estamos ante un presidente necio, ante un señor Zavala, que para mí es un fracaso, pero como es buena gente y habla suavecito, la gente lo trata como a Luis Fonsi, despacito. Pero el que está despacito es el Perú, hermano, en economía, en seguridad. La situación, César, yo también la veo grave. ¿Cómo la ves tú? Tú has mencionado la censura a Torne y te aclaro que formalmente no ha sido censura, ¿no? Es no otorgarle la confianza, que es lo que había solicitado. El contexto del hierro gubernamental creo que se da incluso en la forma como han tratado de darle una salida a Torne, ¿no? Yo no solamente creo que Torne metió la pata, como todos sabemos y todos creemos que ha sido el motivo real de su salida, es decir, la forma como aborda y compromete al presidente de la República en el tema de la dación de un decreto supremo que favorezca el presupuesto de la Contraloría y casi un chantaje que le impone al también cuestionado Contralor Edgar Alarcón. Esto se ha extendido en la reacción del propio presidente Kuczynski, que ha tratado de presentar al señor Torne casi como un salvador de la economía nacional, y creo que todos estamos de acuerdo que, siendo una persona magnífica, muchos lo conocemos, no sé si ustedes lo conocen, pero yo lo conozco, Alfredo Torne, lo he tratado, me parece como persona y profesional en su campo financiero estupendo, pero como política económica hay que decir que no ha tenido éxito, y peor todavía, no solamente no ha tenido éxito, sino que no ha sembrado un camino adecuado para que tengamos confianza en la política económica de este gobierno. Y aún así salen a lamentar y a decir que prácticamente nos hemos desprendido de un salvador de la patria. Entonces, el manejo también es inadecuado. Pero es que yo ayer en Columna Expreso decía cuestión de desconfianza. Pero PPK dijo lo mismo con respecto a Vizcarra. Después del tremendo desaguisado de Chinchero, claro, te felicito, Eugenio. ¿Cómo va a decir te felicito? Cuando el tipo se ha comido un papelón, claro, a la Molinelli. Ahora yo decía, ministra de Economía, que de una buena vez sea Cecilia Blume. Claro. Todos los otros que estamos metidos en esto de la política, aunque sea de manera tangencial, sabemos que ella es la que maneja los hilos del poder. Por lo menos, perdóname, Eugenio, porque pero el problema es un tema de gobierno. Todas las lupas están puestas sobre Cecilia, que tantos cuestionamientos se le hace, real o no real. Cecilia es otra amiga también, hay que decirlo, claro, con toda claridad, para que no confundir a los oyentes. Pero la verdad sea dicha, pues entonces que asuma pues una responsabilidad directamente, como que ya la tuvo. Ella fue jefa de gabinete de Pedro Pablo Kuczynski. Para mí el problema, Eugenio, insisto, el problema es Zavala. Para mí Zavala también es un buen tipo. Pero yo soy presidente de Bacus. Con lo que trabajo yo en 2 horas al día soy presidente de Bacus. O sea, ¿cuál es la complejidad de ser presidente de Bacus? 5 grandes vicepresidentes que te traen 3 grandes problemas.
con una solución, 2 soluciones, 3 soluciones. O sea, al día tienes que tomar 15 decisiones, la menos mala de las 5 va a ser que la Abacus gane plata. El Perú no es la Abacus. Entonces tiene una visión de que el Perú es una empresa y PPK cree que es el presidente directorio y que el señor Zavala es su CEO. Entonces, para mí el problema es PPK y de ahí Zavala. Y de ahí viene todo lo demás. Claro, mira lo de Basombrío ayer. Y Torne era más un manguero de inversión que un ministro de Economía. O sea, viene a ser una mentalidad que viene desde el presidente. Estoy completamente de acuerdo, lo hemos conversado alguna vez en otro medio contigo, Philip. El presidente tiene que cambiar de enfoque, sin duda alguna. Yo creo que hay, por ejemplo, ustedes han mencionado a Cecilia Blume, yo no soy amigo de Cecilia Blume, pero creo que tenemos que recordar lo malo que ha sido para el Perú que hayan personajes en la sombra que no asuman responsabilidades concretas. Y eso, así es. Y yo creo que es sobre todo en un gobierno como este, que ya en menos de un año tiene una ratificación de una especie de sello de gobierno pro-lobista empresarial, a lo que hay que añadirle la propia imagen del presidente que tenía antes de asumir el mando. Que es su trabajo. Por supuesto, no estoy diciendo que está mal. Claro. Pero no estoy diciendo que está mal cuando no eres presidente, pues. Exacto. ¿No? Pero cuando ya eres presidente, tienes que tener otro perfil y rodearte de otras personas. Entonces, lo que era bueno en su trabajo es malo para la gobernabilidad, porque entonces de pronto vamos a terminar paralizando la inversión privada porque el presidente va a estar en sospechas. Pero además, esta cuestión extraña, por eso yo siempre, cuando tengo un problema, yo siempre en mi vida, por lo que me han enseñado a mí en mi casa y tal, yo busco gente que sepa más que yo. Y ustedes dos saben más que yo de un montón de cosas, entre estas, César, con la experiencia que tienes tú. Este gobierno de la ultraderecha lobista, platista, que importa solamente el billete y la tasa de interés y la tasa interna de retorno y el negocio, se junta con sectores antifujimoristas que tienen en el ADN el antifujimorismo o el antiaprismo, como Torne, Gino Costa y toda esta gente. Entonces tienen una serie de corsés ideológicos que hacen enfrentarse de manera torpe. Guido Lombardi, yo lo conozco toda una vida, pues hermano, como ustedes. Eso de los ganapanes es petardeo de verdad, ¿ya? ¿Cómo vas a petardear el día previo a una censura? No entiendo. O sea, ¿qué es lo que quiere? Meche Arauz petardea y después llama al diálogo. Entonces digo, que sea Meche Arauz, pues la ministra de Economía, si tanto quieres, anda tú. Bueno, tú llamas la atención sobre un tema importante, ¿no? El propio grupo de Peruanos por el Cambio, PPK como siglas de partido, no es un grupo homogéneo tampoco, ¿no? Y ahí, a pesar de ser pocos, hay fuerzas y contrafuerzas que están pugnando por espacios de poder. Reitero. Y lo hemos visto en el apoyo congresal, o sea, ha habido César, varios congresistas que no han apoyado a Torne. De repente un premier como Pedro Laichea. O sea, yo prefiero preguntarte, César, por las tareas del presidente y las tareas del premier, para no personificar, como yo decía, Alarcón. Lo sacas a Alarcón, pero el señor Maletín, Contralor, va a tener que decirnos qué pasó, el doctor Maletín, con título de la UNSA, sino de Harvard, nos va a tener que decir qué pasó con Chinchero 1, qué pasó con la línea 2 del metro, qué pasó con Olmos, qué pasó con Chavimochi. La agenda va a ser la misma. Exactamente igual. ¿Cuál es la función del presidente y del primer ministro ahorita, César? Para no personificar ya. Es una nueva oportunidad que tiene, ¿no? Esta creo que viene a ser la cuarta o la quinta. En todas las crisis que ha tenido, ¿no es cierto, Eugenio? Cuando hemos estado comentando contigo también, Philip. Este gobierno, siempre dijimos, hay una oportunidad. Hubo una tercera, por ejemplo, con el diálogo Keiko-PPK, que ahora no tiene ningún sentido, ninguna relevancia, ninguna importancia. Quien proponga un diálogo, ¿sabes qué? Es un tonto de capirote, porque no tiene ningún sentido. Esa es una oportunidad, por ejemplo, perdida. Claro, no le digas tonta de capirote a Meche Arauz, le van a decir que eres misógino. No, obviamente yo le tengo también, para que conocemos tanta gente y a Meche le tengo también mucho afecto. No lo digo por ella misma, pero no se puede sembrar expectativas, así como siembran expectativa con el indulto de Alberto Fujimori, no saben manejar siquiera una situación tan delicada como esa, imagínate. Pero sí, cómo será en una dirección política. Expectativas, César, siembran en mucha gente. Ha sido el presidente hace 2 semanas en España. Por eso, no es el primo hermano de Eugenia de Medina Lore que va a su casa y dice, vamos a pintarla de morado. No, es Eugenio que se ha comprado ¿no es cierto?, su pote morado y lo quiere comenzar a pintar. Pero parece que es bueno recordar cada una de estas cosas, porque cuando se victimiza el gobierno, dice, estoy contra la pared por culpa de la mayoría parlamentaria. Exactamente. La verdad hay gente que tiene... Es una mayoría suave, ¿no? Así es. Porque la mayoría naranja es una mayoría recontra suave. Es una mayoría mandarina. Es más, el otro día conversaba con
mucha gente que me decía y que insistía en que el tema era pactar con el fujimorismo, que indultara a Fujimori. No tenía que ver. Nada que ver, ese es al contrario. No importa, o sea, yo te pregunto, si PPK hubiera tenido un ministro, primer ministro, después de las, inclusive planteó Zavala el tema de la confianza, se lo dieron. Y tienes un tipo reactivador de la economía en el Ministerio de Economía, y tienes a un tipo que realmente muestra logros reales, no estadísticas bamba, ¿no es cierto? No todos los medios de comunicación. Lo de Basombrío a mí me parece ya de perfiles montesinistas, la cantidad de veces, no Basombrío, sino la cantidad de veces que la prensa lo ayayea. Le inventa estadísticas, lo ensalza, lo pone en televisión, sale más en televisión. Tú sumas los minutos televisivos de Rospigliosi, ni Gisela, ni Magali tiene un programa, hermano. Sale más que Magali, que Gisela, que Federico Salazar, que todo el mundo. O sea, es una cuestión ya, un blindaje. Bueno, ya, y la seguridad ciudadana para el pueblo, ¿está bien o mal? Entonces, este gobierno tiene una visión errada de lo que es gobernar. Y el que comanda el gobierno es Kuczynski, ¿o no? No, sí, por supuesto. Ahora, yo creo, Philip, yo voy a discrepar contigo en algo. Yo creo que no pasa definitivamente lo de Kuczynski por liberar a Fujimori necesariamente, pero sí creo que pasa por restablecer buenas relaciones con la principal bancada de oposición. O sea, tú no puedes gobernar con menos de 20 congresistas, ¿no es cierto?, con menos del 20% del Congreso, y tener al frente a una mayoría abrumadora con la que te estás petardeando permanentemente y donde tienes operadores políticos, si le podemos llamar eso, que están permanentemente insultando al otro lado. Pero si él mismo toca el tema. De acuerdo, pero por eso digo, pero no puedes hacerlo. O sea, no puedes tú pedir respaldo por un para un ministro si estás al mismo tiempo petardeando personas y si has empezado tan mal como ocurrió en la campaña con los adjetivos que se dieron. Vamos a la pausa, regresamos con Eugenio de Medina Lora y con tu cumpleaños, Eugenio. 4 de mayo. Ya pasó. Se pasó. Se pasó. No le arreglamos el reloj. Tauro. No me arreglaron el reloj, pero tengo otras ideas. Ya, ok, hermano. Vámonos a la pausa, regresamos con Eugenio y con César. Vaya pensando en la situación política compleja que vivimos. Que lo siga haciendo mal. Basombrío desangra a PPK. Y no lo van a censurar a Basombrío. Ok, pero ¿y el país? O sea, ¿qué es? O sea, no terminamos de darnos cuenta, César, Eugenio, de lo que tiene que hacer PPK y Zavala, porque hay otros cambios. O sea, lo de la ministra García, insisto, es error 1 tal día, error 2 tal día, sí, claro, error 3 el otro día. Lo de Basombrío, Nieto Montesinos, que es una persona capaz, hermano, se ha quedado renga, se ha quedado afónico, el vocero afónico. Zavala ya no sabe qué hacer y qué decir. Sale en televisión inaugurando cosas para niños, o sea, ya no saben qué hacer y qué decir. Lo que decía en principio el gobierno, PPK, en sus máximas, que decía mind your own business, no te metas en las otras carteras. Ahora tienes pues a Salvadorcito del Solar hablando bien de Basombrío, a la Romero hablando de la otra, Becha Arauz diciendo que el Perú ha perdido un gran hombre, cuando todo el mundo sabe que Torne y Zavala no se podían ver. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer ellos y qué tendría que hacer la oposición? El Perú está esperando algo de sus políticos. Yo solamente quiero comentar que acertamos en definir en la figura presidencial quizás el eje del problema. El presidente, Pedro Pablo Kuczynski, es una persona que, además por las versiones de su propio entorno, solamente llena su oreja con el último que le habla. Es decir, puede haber un gran equipo de asesores, personas muy solventes que le dicen, presidente, este es el marco de lo que usted tiene que expresar. Pero 5 minutos antes de que él dé una conferencia de prensa o comparezca ante los medios de comunicación, de repente alguien lo llamó, alguien le dijo, oye, pelea PPK, ¿sabes qué? Te quieren vacar. Y cambia y gira totalmente su discurso. Frente a eso es justamente como me explicó Philip, tu desconcierto, de personas que nosotros conocemos y conocemos por trayectoria, de que son inteligentes, son solventes, son personas exitosas en sus respectivos campos. No hay razón, no habría derecho a que ellos tengan que equivocarse constantemente. Y es porque creo que nadie los puede articular. Ese es el grave problema para mí. Si no hay una articulación que viene desde la figura presidencial, este gabinete, por mucho de lujo que se autodenomine, no van a llegar. Yo voy a hacer un comentario, no desde la amistad, sino desde la frialdad de los resultados. ¿De acuerdo? A mí la verdad, y lo conversaba en la antesala con César, me dice muy poco la validez técnica de los ministros si no tienen dotes de políticos.
La chamba de ser ministro es ser político. Y el político hace lo que tú bien dijiste, Philip. Te rodeas de la gente que sabe los temas, ¿no es cierto? Y los lideras y los articulas. Liderazgos. Pero ¿no si es lo cierto? tienes ahí, a ver. Lo que no tenemos son ministros políticos. Pero espérate, sí hay. Y Sí te voy a hay, explicar ¿Cuáles cuáles. son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? El Chato Yufra. ¿Viene el parece Chato político? Yufra? Espérate. No, no es político. Espérate, pues, te voy a explicar. ¿Por qué ha hecho política? El tipo llega a un sector que estaba resentido con el gobierno anterior. Lo de la Sociedad Nacional de Industrias, lo de la Sociedad de los pesqueros, bronqueados. ¿Correcto? Sí. Con esto de Piero Getzi que les quería decir lo que tenían que hacer. Ese tipo ha llegado con paciencia y con salivita y ha comenzado a solucionar problemas de su sector, sin salir en televisión, sin confrontar. ¿No es cierto? Pero es Buenas fácil relaciones. con la sociedad de industrias. Pero pues, no, porque pero no, hermano. Es diferente. No, es diferente, hermano. los sectores Ellos. son No, diferentes. pero perdón, Entonces, te pongo otro ejemplo. El ministro de Agricultura. Hermano. Ese es un buen ejemplo. Ahí tienes el ministro de Es un Agricultura. buen ejemplo. Que la Junta de Regantes, que el tema de la minería que le afecta, el tema del agua, el tema del fenómeno del niño costero. Tuvo incendios, hermano. Y sale el Chato, tin, 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 no sale a pelearse. Otra más. Cayetana Aljovín. Cayetano Joven es otro Oh, buen ya, ejemplo. y también, pero lo que pasa Pero no es que hay es lo gente que- no es la cree- cabunda, ¿no? Discúlpame, el ministro de Comercio Exterior. Otro más. Entonces, ¿cuál es el tema? Que hay gente que cree que hacer política es salir a pelearse con todo el mundo en un micro o en un set de televisión. Eso no es hacer política, es llevar adelante un ministerio. De Sí, repente lo tienen que pasa es dejar el de salir ministerio- tanto en los periódicos. Lo que pasa es que hay hermano. ministerios que son más candentes que otros, ¿no? Por ejemplo, Transportes y Comunicaciones heredó una pesada carga del gobierno de Humala, ¿no? Por el tema del Metro 2, por el tema de Chinchero, y eso explotó al final. Entonces yo creo que hay ministerios que requieren dotes especiales de política que no las tiene este gobierno. Si tú ahora me comienzas a repasar los ministros y me dices que todos son buenos, entonces... No te he dicho todos son los buenos. Te voy a poner otro ejemplo. Y acá no me va a dejar meter César. Vizcarra. Vizcarra lo estaba haciendo bien hasta que le metieron una piedrita en el zapato que se llamaba Chinchero. Sí, Sobre claro. lo cual no tenía convicción. Se notaba que él no tenía convicción. Pero Vizcarra es uno de los pocos ministros políticos que tiene este gobierno. Torne Y lo llega, quemaron. Torne llega, y yo lo conozco a Torne, hay veces se va de boca. Se va de boca Torne cuando dice la China no abre los ojos. Nadie le dijo misógino ni racista a Torne, Claro, por ciertamente, supuesto que ¿no? no, por supuesto que no. Pero Torne llega, se da cuenta de lo que está pasando, critica la política anterior del gobierno y ¿qué hace PPK? Se pone del Desayuna lado con de Alonso Zavala. de Segura, De Segura. Segura. Y lo lleva a Zavala y Asegura. la política asegura. Sí, claro. Hermano, se lleva muy mal Torne con Fernando Zavala. Es un tema de empatía personal, no se lleva. ¿Correcto? Torne lo mira por encima del hombro a Zavala. Y Zavala se pica porque yo soy tu jefe y el otro dice, yo no, tú no eres mi jefe es PPK. Next. Y llegó primero Torre que Zavala. Todos Perdón. sabemos eso. Olvídate este afer del Contralor. Los números del Perú dicen que ha caído la inversión pública, la inversión privada. La tasa de crecimiento. Que la gente está harta con lo de las tarjetas de crédito, cosa que yo vengo machacando hace un montón de años y no hace nada este gobierno. ¿No es cierto? Que la clase media está endeudada, que ha caído el consumo de alimentos y de bebidas, que ha caído todo el tema de mi vivienda y techo propio ha caído. Esa es la responsabilidad del ministro de Economía, Tú hermano. mostrabas ayer el titular, por ejemplo, del diario Gestión, que es impresionante, porque como bien lo resaltaba Philip, esto no es un diálogo entre nosotros de oposición, que queremos jalarle la alfombra al gobierno de PPK. Solamente los empresarios están pensando en cómo resuelven su tema de liquidez y cómo van a reestructurar sus deudas. Ese era el titular de Gestión el día A ver, de hoy. Eugenio, portada exitosa el día de hoy. Abusivos. Tarjetas de crédito, los peruanos están entre las más caras de América Latina. ¿Ese titular es mentiroso? ¿No? ¿Exitosa es un diario comunista? ¿Es un diario que le Aprista. tiene odio a Prista o Fuji? Fujimorista, Fujimontesinista. Este señor, el señor Capuñay, yo he conversado con él desde que he llegado acá 2 veces. ¿Ya? Pero las tarjetas de crédito, este señor tiene plata, este pata no debe ni utilizar tarjeta de crédito. ¿Me vas a decir que las tarjetas de crédito del Perú no son de las más caras de América Latina? No, eso, sí, eso, pero ¿alguien estamos de de acuerdo. ultraderecha te puede decir que no? Bueno, esas son las funciones del ministro de Economía, de PPK, de Keiko, de Toledo, de Alan García, de quien sea. ¿Dónde está la responsabilidad del gobierno por esto? Entonces, por eso es que Torne ha hecho un mal ministerio. Pero para colmo le cuelgan un collar de zapallos y él dice, yo no estoy de acuerdo con ese contrato no tiene capital, ese contrato está hecho con nombre y apellido a estos señores, los abogados, mira, esa parte del audio no se fijan, que el tipo hace trizas, el contrato y la adenda, los dos. Entonces, ¿qué te dice Torne? Yo no estoy en esta cochinada, hermano. El presidente me ha dicho que venga
Compadre, sacar adelante la cochinada. Y el presidente me ha dicho ¿Pero que qué ahora, es eso? ahora lo califica como error. Además, eso no es un error. Me estás hablando como si yo defendiera a Torres, no estoy defendiendo a Torres, ¿eh? No, es que tú has dicho una cosa que yo estoy de acuerdo con con Philip, de que sí hay realmente gente con capacidad política, que no se les identifica, que no tienen un marco de acción. Por eso yo digo, con ustedes, señor. no, es que el eje sigue siendo el presidente. El presidente no quiere hacer política y no los deja hacer política. Por ¿Tú tanto, crees que a la Pedro gente Lechea lo es un podría tipo hacer. sin sentido común No, político? Pedro Lechea no está en el gabinete, pero Pedro Lechea se Está tiene en el excelente. Pedro Lechea es el nuevo ministro de ahora sí, Produce. ahora Es el sí. ministro de la producción. Digo, no ha estado desde el comienzo. Pero ¿Es cierto? ahora está. ¿Y qué es lo Por primero supuesto, que ha hecho? Ahora sí está. ¿Qué es lo primero que ha Él hecho? podría ser un excelente primer ministro. ¿Sabes lo que ha hecho Pedro Lechea? Ha tratado de no salir en medio de comunicación Claro. y hablar. Pero Pedro Lechea acaba de entrar de recambio. Yo creo que Pedro Lechea sería el mejor primer ministro que podría tener este gobierno, reemplazando a No, Zavala. estoy de acuerdo. Abiertamente te lo digo. Claro. ¿no? Yo creo que tiene las dotes, además, de ser un gran componedor y un gran dialogante. Yo creo que eso es lo que necesitamos en un primer ministro y en general en los ministros. Yo creo que esas dotes no están Te presentes. pongo en una este en Pedro. Y Pedro nos está escuchando porque él es acérrimo de Exitoso. Qué bueno. Imagínate Pedro Olechea, que ha sido presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, que tiene una familia que se ha roto el alma por el tema del pisco, que es peruano, que es una inversión. Debe ser la inversión menos rentable de los Olechea. Pero el tipo defiende al producto peruano desde sí, porque el tipo es de la Sociedad Nacional de Industrias. Pedro Olechea, presidente del Consejo de Ministros y PPK, vuelve a decir que un poquito de contrabando no hace daño. ¿Qué haces, hermano? Ya, pero sí. El problema es PPK. Sí, PPK sí, tiene sí, que sí, asumir con sí. seriedad y responsabilidad que le dan sus años lo que no está haciendo. Reitero, el problema es PPK. Lo que queremos convenir es cuál es el eje del problema, Eugenio. Nada más, o sea, más allá de... Yo lo que quiero decir es que los problemas complejos, César la había enseñado que los problemas complejos tienen soluciones complejas. No creo que haya un solo elemento. Yo, por supuesto, creo que el principal elemento, y concuerdo con ustedes, es Pedro Pablo Kuczynski. Tiene que tener un cambio de actitud. No sé si eso tiene solución, porque él tiene ya una trayectoria de cambiar de discurso muy rápidamente, pero no termina siendo lo Se lo único, pongo ¿eh? de esta forma, mira, Toledo con todos los problemas que pueda tener ahora y por supuesto las acotaciones morales, Sí. Toledo distribuía poder, ¿o no? Y Sí. tú no sentías que Sí. Toledo era un metete en las decisiones particulares, podía estar chupando, podía hacer lo que quiera, pero tenía unos gabinetes que eran justamente Sí, sí, de sí, lujo, sí, donde sí, sí. incluso uno de ellos lo integró PPK y estaba Javier Silva Ruiz, No, y hemos había recordado Lucho Solari, a Lucho había gente- Solari, a gente de muchas Gente de maneras. Mira, yo tengo Entonces Toledo en eso era mejor que PPK, me atrevo a decir. No, sí, lo era. Toledo Yo tengo era un mejor que PPK. gran amigo mío que Humala sí. fue mejor que PPK en el primer año. Perdón. Eso no lo podemos Yo negar. tengo un Eso, gran, ahí sí no estoy- un no, gran amigo en el mío. primer año me refiero. Primer Yo año. tengo un gran amigo mío. Para hincha- dar confianza, generar hincha confianza. acérrimo de la U, mi causa, que ha sido ministro de Toledo. Yo dije, ¿cómo has hecho, Pocho, hermano lindo, para trabajar con Toledo? Philip, cuando estaba sobrio, era una fiera. Se sentaba, tenía un nivel de detalle, repartía, se callaba, escuchaba, delegaba Exacto. y ejecutábamos. Exacto, lo dejaba ejecutar. Por lo Toledo no se metía. menos. Exacto. ¿Y cómo hacía la gente para trabajar con García? Un metete tremendo. García te llamaba 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, tenía el detalle, qué hacías, qué no hacías. Exacto. Fujimori, ¿qué hacía? Te Tomaba ponía nota. 2 o 3 ¿Objetivos? por semana Y punto. y te llamaba a cualquier hora del día o de la noche y te preguntaba por ese objetivo. Él te escuchaba, se callaba y decía una sola palabra: proceda. Velasco Alvarado. Estilos de gobierno. Velasco Alvarado era clarísimo que él era el presidente. Tenía su agenda de izquierda, él era el presidente. Cuando Velasco Alvarado era el presidente, él era el presidente, no era Fidel Castro. Él era el presidente. Así de sencillo. Ese es el problema del Perú ahorita, que nos cuesta aceptar, que nadie sabe si Esa es la PPK es el palabra. presidente, hermano. Y que no significa faltarle el respeto, No. su investidura, ni poner en duda las cosas que ha hecho por el país. Y entramos a un terreno un Pero poco es un tema, más complejo, complejo, ¿no? Es un tema eje. Sí, es un tema sí, eje. pero yo creo, no es centrarlo solamente de en acuerdo. él, sino también signar No, a está bien, toda está la bien, identificación está bien, del pero gobierno está bien, pero con yo la entiendo- falta de operatividad. De acuerdo, por pero yo esta razón. entiendo que Philip está utilizando un lenguaje periodístico para impactar y lanzar una idea de que PPK tiene una falencia, pero yo creo que Philip, es importante recalcar que PPK es el presidente, ¿no es cierto? Es el presidente y la gente siente que es el presidente, pero es necesario que el presidente tenga mayor
coherencia en lo que está actuando, ¿no es cierto? Y parte de esa coherencia es el mensaje, parte de esa coherencia es entender la realpolitik que tiene una oposición que yo tiene tengo que en mi llevarse bien con él, cabecita, en mi etcétera. cabecita tengo dos cositas. Para mí, Philip Butters, el presidente tiene dos condiciones fundamentales. Personifica a la nación, por ende sus intereses, y es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Eso es lo que lo hace diferente. Porque si no, sería un ministro. Personifica a la nación, él está atrás de los intereses del Perú. Es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas el que le dice que les va a regularizar sus sueldos y no se los da, y que permite que maltraten sistemáticamente a todos sus generales, a sus comandantes. Pausa, regresamos. Pausa, regresamos. A ver, en varios periódicos, ¿no? Populares, ¿no? Uno ve la portada del Trome del día de hoy. El Trome, ¿no? Está ahí Corina Rivadeneira, linda, Corina, bacán, linda. Cristiano Ronaldo, ¿no? Una policial. Para los que trabajamos en medios, como tú, que has hecho prensa escrita tantos años, César, sabemos, ¿no? Está la ganadora, que es Corina, que es hermosa, Cristiano, que es futbolera, la mafia que agarró la policía, la Espartaco del Callao, y tienes una política. Y la política del Trome, que es un periódico 7 veces más importante que El Comercio, dice: crisis en el gobierno de PPK. Y 28 de julio falta, el gobierno se está desangrando hasta 28. La pregunta que les hago, ¿no es mejor que PPK cambie al presidente del Consejo de Ministros y que remoce su gabinete? Basombrío, gracias. Que ponga, si quieres, a otro caviar. ¿Me entiendes? Que para mí es un error, porque no han sabido, pero a lo que voy yo. Tienes que hacer un cambio real, Philly, no bueno, entonces que ponga a los que él, mira, Remigio Hernani, el general Montoya, lo que hicieron, claro. O sea, para mí el problema es que PPK tiene que cambiar el gabinete desde ahorita para no esperar a 28, porque si lo cambia días antes de 28 pero o después de 28, otra vez el tema de la confianza. Pero también tiene que cambiar a la gente que lo rodea, hermano, porque no puede ser que toda la caviarada que se ha infiltrado con él, ¿me entiendes? Le esté haciendo también patinar. O sea, gran parte del problema, o sea, yo no entiendo eso. A ver, yo no entiendo eso. Yo insisto. Gran parte del problema puede ser el presidente, ¿de acuerdo? Estoy de acuerdo con ustedes. Pero no es la única razón, no es el único eje que tenemos que analizar. Yo creo que hay una serie, hay una costra de asesores y de algunos ministros acaviarados que están tomando decisiones equivocadas en el gobierno y que lo están haciendo también hacer un gobierno bastante pobre, ¿no? Yo, la verdad, a veces pienso que estamos en el tercer belaundismo, porque por la inacción que tiene el presidente y por lo que nosotros estamos viendo en una serie de ministerios que la verdad que uno dice ¿qué está pasando? O sea, sin duda alguna yo creo que los asesores también habría que revisarlo. Discúlpame. ¿Tú crees que no? También hay discrepo, ¿sabes por qué? Sí. Porque toda la vida me dicen el asesor. Fujimori está donde está por culpa de él, no por Montesinos, hermano. Y Alan García en el primer gobierno hizo lo que hizo no por culpa de Saberbeín o de Vázquez Bazán o de Carlos Franco. El señor García se dio cuenta que había hundido al Perú en su primer gobierno y él es el que tuvo que cambiar. Y yo paro con un montón de amigos míos que son hinchas de Alianza y yo no me he visto de blanquiazul. Pero tú gobiernas con gente. Perdón, yo tengo un montón y soy chochera de muchísimos amigos míos judíos, hermano. Y mi cumpleaños me he ido a ver a la Virgen de Guadalupe. O sea, esa vaina de que porque tus patas dicen A, tú vas a decir A, eso es una conversación no de un estadista. Un presidente toma la decisión él. Tú puedes escuchar a un ateo y no vas a decir que Dios no existe, hermano. César, tú has estado cerca de un presidente. El presidente es el que decide, no los asesores. ¿Quién es el responsable? Por supuesto que el responsable es el presidente. Sobre todo si está cerca del presidente, jamás hagas lo de Torne. Es decir, no invoques su nombre ni hables por su boca. Tú recuerdas que porque tú eres padrinólogo como yo, ¿no? Claro. Ese famoso encuentro de Vito Corleone con Soloso, sí. Y cuando James Caan, que hace el papel de Sony, sí, trata de meterse y le dice: un momentito, yo he malcriado a mis hijos, claro, hablan de más cuando no deberían hacerlo, y le llama la atención finalmente diciéndole una frase que yo nunca olvidé: nunca dejes que alguien fuera de tu familia evidencie tu propio pensamiento. Claro. No tienen por qué saberlo, la familia tiene que estar actuando como tal, con su propio pensamiento, con su propia línea.
de acción, y acá tú no lo ves. Y además, los matices se dan hasta en la oposición. Y además es algo muy sí. sencillo. A ver, Roma no perdona la traición. O sea, si nos ponemos padrinólogos, mire, hermanito, yo soy el que manda y Fredo me ha querido matar. Fredo está muerto. Y Michael mata a Fredo y todo el mundo supo que lo hizo. Porque ¿cuál es la lección? De que en Roma el César era el número uno, con esta visión romana que tenía la mafia. Pues, es decir, el que vale es el emperador. Pero por eso no el cónsul, no el senador. De acuerdo, pero para eso, Philip, estamos hablando de lo mismo, viejo. O sea, para eso tú sacas pues a los Fredos. Yo lo que digo, sácate a la gente que no debiera estar gobernando, que no te está haciendo gobernar bien. Fredo era inútil, además. O sea, aparte se volvió traidor por inútil. Fredo el hermano. Porque padrinólogo. En una sola noche, el don elimina a todos sus enemigos. De un soplido. Claro. Entonces, a los cabezas de las 5 pero familias. ¿eso de dónde sale? No sale de una película. Es que la política es así. La política en el mundo, la gente Claro, que detenta hay que aclarar poder... que el éxito del Padrino no es la exaltación de la mafia, No. sino una manera de entender el ejercicio del poder, del gobierno. Porque hay gente que van a decir ahora que nosotros estamos gobierno mafioso. aplaudiendo No. a los mafiosos. No se trata de eso. Perdón, No se trata de eso. Stalin, para que ustedes sepan, tenía un señor que le manejaba la KGB, que era un maldito, que se llamaba Lavrenti Beria, que era tan maldito, que le dijeron a Stalin que Beria lo podía terminar matando. Y un día Stalin hace la finta que se estaba muriendo, se tira al piso y lo ve a Beria saltar al costado de él. Y lo mira y se levanta. Aquí estoy. O sea, siempre era Stalin el que mandaba. En Inglaterra que mandaba Churchill. Ya está. En Inglaterra mandaba Disraeli o Victoria. Siempre el que manda es el presidente, hermano. Sí, claro. Porque si no, cuando deja de mandar al presidente, te matan como en el Senado romano o te matan como mataron a Kennedy. Y lo que está pasando en este momento en el Perú es que se está desangrando el presidente de la República porque me dicen que Keiko, que los asesores, no, hermanito. Él es el presidente. Chambea, hermanito. Tú eres el responsable. Parte de esa chamba creo que debe ser Philip, César, limpiar su entorno, ¿no? A eso es a lo que yo quería llegar. Yo no estoy diciendo que los asesores gobiernan. Lo que estoy diciendo es que parte justamente de hacer este cambio de chip es limpiar tu entorno. Porque tú gobiernas, te guste o no te guste, con gente, ¿no es cierto? Y si la gente no te funciona, pues tampoco vas a hacer algo. Yo estoy observando, Eugenio, Philip, la pregunta que le está formulando en todo caso a los oyentes y televidentes, ¿no? El gobierno podrá capear el temporal ante la salida de Torne y la interpelación a Vaz Sombrío. Yo creo que debemos responder esa pregunta. Siempre habrá una oportunidad. Yo creo que esta viene a ser la quinta o la sexta que tiene PPK. Por eso decimos, si no recapacita haciendo un análisis correcto, ¿qué es lo que le ha pasado a Torne? ¿Qué es lo que pasa con Vaz Sombrío y su interpelación? La oportunidad que tiene de recomponer el gabinete, oxigenarlo de alguna forma. Imposible que se haya desgastado en un año para cualquier otro tipo de gobierno. Muy bien, tiene esta quinta o sexta oportunidad de replantearse. Y yo creo, y en la línea de Philip, que el primer replanteamiento es la conducta, la orientación, la coherencia del señor presidente de la República, don Pedro Pablo Kuczynski, a quien todos le deseamos éxito. Perdón. Nadie va a querer heredar en el próximo gobierno un desastre como le pasó a Fujimori el año 1990. Yo diría, complementando a César, creo que ese cambio debiera hacerse sin esperar el 28 de julio. Debiera hacerse el 28 de julio. Eso es lo que te digo. O sea, en este momento. Y en política exterior, por mencionarte, en política exterior va y se pelea con Trump antes de ir porque hable el muro. En política exterior se come un papelón yendo hablando del acuerdo de paz que en Colombia le dicen que no. En política exterior dice que nosotros somos como el perro de Estados Unidos que ladra pues Claro, PPK, claro, que ladra pues en la parte de atrás, en el backyard, porque pensó como, claro, nadie le ha dicho al presidente que ha cosificado al Perú ni pero lo de Venezuela lo salva, ¿no? Yo creo que ahí está actuando muy bien Pablo Kuczynski y el canciller Ricardo López. Por supuesto que lo está haciendo bien, pero a lo que voy yo es que, hermanito, él mismo dice, mind your own business. Si él no es un experto en política exterior, que se dedique a hacer lo que hace. Pues el ministro Luna manda una carta al embajador de Ecuador que no le ha contestado, donde le ha dicho, paren con ese muro. Entonces, ¿qué tiene que hacer los demás ministros? Respaldar a su canciller, no meterse en el tema. Cancillería ecuatoriana responde lo importante, y lo importante es ese muro.
porque si no terminamos siendo unos fariseos y unos hipócritas que hablamos del muro de Cisjordania, claro, del muro de Trump y del muro de los pitucos contra los pobres de acá de Villa El Salvador, y no decimos nada del muro de Ecuador con Perú. Pero estamos imaginando que Ecuador es un puño ahora y las lecturas últimas nos dan cuenta de cómo Lenin Moreno está tratando de cambiar muchas cosas de Correa, y Correa se ha vuelto un petardista más bien con su gente de su sucesor, de Lenin Moreno. Y parte del problema es este tema del muro. Cuidado, o sea, también hay que ver cómo Ecuador tiene sus matices. Lo que no tenemos que hacer nosotros los peruanos es petardear a nuestro canciller, ¿no es cierto?, con cualquier cosa, porque el canciller en este momento tiene una papa caliente que es el muro con Ecuador. Sabiendo la información que tenemos de dentro de Ecuador, que hay tiranteses, que parece que este señor Lenin Moreno va a terminar teniendo una relación tan buena como la que tienen Santos con Uribe. Exactamente. Vámonos a la pausa, son 8:49. El gobierno podrá capear temporalmente la salida de Turner e interpelación a Basombrío. Pausa, regresamos, vaya tuiteando usted en el @exitosa.pe. Exitosa es la radio más importante del Perú, que llega a Iquitos en los 92.5, que está en Trujillo, mi tierra, en los 103.3, a Trujillo Viral Papa, lo mismo que en Puerto Maldonado, donde estamos en los 102.7, y Arequipa se va a levantar si es que el señor Jorge Mario Bergoglio no va a Arequipa, ya se achoró del río. Ese es el de Río que vale. Pausa, regresamos. Lo primero que dijo Eugenio Medina Lora, mi principal defecto es mi principal virtud. Yo tengo muy buena memoria, para lo bueno y para lo malo. Entonces, yo me quedo con la primera frase de introducción de Eugenio Medina Lora, que ha sido dada hace exactamente 46 minutos. Dijo, en un gobierno en donde tiene tantas coincidencias ideológicas con la oposición, léase el plan de gobierno, cuando menos económico, de PPK y de Keiko, ¿cómo es posible que se lleven tan mal? Es que Eugenio, de repente ese no es el problema. El problema no es un tema de ideología. No es un tema de ideología. Para mí el problema es que el señor Kuczynski prioriza los negocios que él tiene que representar frente a los intereses del Perú. Quería seguir adelante con el gasoducto. Quería y quiere que Gray Montero siga siendo proveedor del Estado. Pero de nuevo, vuelve a ser los panamericanos, que son un desaguisado, hermano. Insiste con los panamericanos. Lo de la refinería de Talara, no hay un solo economista que tú conozcas que te defienda un endeudamiento de ese tamaño. Ni uno. Y él va para adelante. O sea, la prioridad es el negocio. Ese es el problema. Ese es el problema, y el problema principal, si quieres tú, pero insisto, y a veces ya me canso de decirlo, el problema es complejo, ¿no? Sin duda alguna hay un problema, a ver, si quieres hacemos un análisis, hay un problema de sesgo pro-business en vez de pro-market del mercado, o sea, pro-negocios en vez de pro-mercado de parte de este gobierno, ¿ya? Para ponerlo claro, ¿ya? Segundo, hay un problema de personalidad del presidente, ¿no? Que desde la época en que era candidato podía decir una cosa un día y en la noche decía exactamente lo contrario, ¿no? Hay un problema de relacionamiento con una oposición con la que tienes que tener otro tipo de relación, porque ellos te pueden paralizar el país. Hay un tema de asesores que tú estás llevándote y que no te están ayudando a operar. Sin duda todo esto gira alrededor de la responsabilidad principal, que es el presidente. Estamos de acuerdo, pero yo creo que hay que abordar el problema desde todas sus aristas. Esa es un poco mi preocupación. Ahora, la pregunta que yo lanzaría aquí, porque ya hemos hablado de ese tema, es la siguiente. Nos quedan 4 años. ¿Qué hacemos? ¿Perdemos las esperanzas? ¿El presidente podrá hacer lo que sugiere César, de hacer un mea culpa y cambiar el chip y comenzar a cambiar todo lo demás? ¿O vamos a tener que soportar otros Fernando Zavala que duren 11 meses, 12 meses y esperemos al próximo gobierno y volvamos a hacer lo que dijimos en la época de Ollanta? Bueno, esperemos a que termine todo esto y sigamos perdiendo 5, 10, 15 años. Pero, a ver, tú que eres tan anticaviar, y tienes derecho a hacerlo porque los caviares también te detestan a ti o a mí. No, pero yo no soy anticaviar porque me detestan, de repente me aman, no sé. Pero correcto, pero yo no me gusta la visión cometiendo un error fundamental, como diría Aldo Meretti, tu wishful thinking, parte de una premisa errada. Bueno. No nos quedan 4 años. Eso no es así. Bueno, no conozco el futuro, Philip. No, es que no nos quedan, es mucha gente. El que tiene que gobernar es el señor Kuczynski, y eso de pensar que te quedan 4, que te quedan 4, que te quedan 4, no es así. Este país aguanta, Philip. Aguanta. Philip, perdóname. Hablemos claramente, ¿ya? Hablemos claramente. Perdóname que aterrice algunas cosas, ¿ya?
si este país se sigue manteniendo con una mediocre tasa de 1.52% y la gente sigue teniendo suficiente dinero para salir los fines de semana y para pagar algunos colegios... ¿Quién te ha dicho que eso está pasando? La gente va a eso no está pasando, Eugenio. Eugenio, Exitosa es la única radio y medio de comunicación del Perú que viene informando un paro en Andahuaylas. Hoy ha salido reciente, después de noveno 9 días en la Portal Comercio. Por supuesto. La gente está harta, hermano. Por supuesto. ¿Tú crees que la gente está tan harta? Está harta. Yo no la percibo. Yo voy al Cusco, yo voy a Arequipa, la gente está harta, hermano, no soporta el tema de la tarjeta de crédito. Hay paro en Andahuaylas, hermano. Hay paro en Andahuaylas hace 9 días. ¿Qué están esperando? ¿Que vuelva a parar las bambas? En todo caso, si me permiten, yo no la percibo tan harta. El presagio... No, pero todos sabemos por estos análisis que hemos hecho de la situación económica a dónde nos vamos a conducir. No tenemos expectativas ni de crecimiento, mayor inversión, César, ni que mejoren las reglas para el otorgamiento de las tarjetas de crédito y los cobros también de los intereses. Caballeros, Eugenio, estamos en un problema grave y justamente la protesta social que se va a evidenciar a partir del segundo semestre de este año, más el próximo año, crea más bien lo que tú estás señalando como un escenario muy complejo. Caballeros, yo lo que les quiero decir es esta cosa. La gente no va a estar contenta, en una palabra como tú dices. A ver, no, yo no digo que esté contenta. Yo lo que estoy queriendo decir también es que no estamos en lo que es propiamente una crisis económica. No estamos con tasas de crecimiento negativas. Vamos camino a eso. Pero no estamos, es lo que quiero decir. Estamos. Es que, estamos viendo que adelante hay un incendio y estamos caminando hacia ese incendio, Eugenio. César, hablemos fríamente del tema, ¿ya? Perú está en este momento con una mediocre tasa de crecimiento entre 2.5 y 3% proyectada para este año, ¿ya? América Latina está con 0.8. Por eso somos... ¿Me entiendes? Somos los tuertos en el país de los ciegos. Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Claro. Pero lo que quiero decirte es que un país, en mi experiencia como economista, que tenga una tasa de crecimiento mediocre, yo no creo que llegue al nivel de eclosión social que motive una paralización que te cambie un gobierno, por ejemplo. Eugenio, por experiencia sabes que la eclosión social es provocada también, ¿no es cierto? Bueno, es provocada ya por provocada. Y si no tienes una respuesta política, si no has empoderado al Estado, el Estado no les significa nada a la gente, los partidos están devaluados, no tienen la forma de resistir ni de instrumentalizar, canalizar las inquietudes políticas de la población, entonces estamos fregados. Esos petarderos, más el Movadef, más la gente del terrorismo que está en las calles y actuando con los chicos que están ocupados en los temas culturales. Por Dios, el tema es bastante complejo, es grande. Es complejo. Entonces, la eclosión no va a venir solamente porque la gente quiera salir a la calle, sino que va a ser provocada a salir a la calle. Ese es mi punto de vista. Así como Keiko ya no tiene ninguna razón para pensar en que PPK es una persona seria para el diálogo. Razón, no digo emoción. ¿Tú crees que en Andahuaylas, hermano, en 3 días más no van a tomar las bambas? Y hoy día salió un decreto sobre las bambas declarando prioridad. No lo sé. Ha salido en el peruano. Hermanito, hasta en Trujillo han salido niños a protestar a la calle por el dengue. 400 casos más de dengue la última semana, pero no existe el dengue. La gente en el norte está esperando la reconstrucción. Y la reconstrucción creen que depende de nuestro buen amigo Pablo de la Flor. Claro. Depende del presidente de la República, que no sabe cómo hacer para seguir dándole negocios a las constructoras que son sus amigos. Y se va a España y dicen que España ha venido a buscar constructoras. Oye, hermanito, tú no vas a hacer un roadshow, hermano, para buscar negocios. No. Tú tienes que preocuparte por el Perú. O sea, ese para mí es el principal problema. Mira lo de las Fuerzas Armadas. ¿Quién tiene el monopolio del poder? ¿Quién dice Weber? ¿Quién tiene el monopolio del poder? ¿Quién tiene el monopolio de la ley? El Estado. ¿Quién ejerce el jus imperium? ¿Cuál es el último bastión del jus imperium? El fusil. Claro. Y te estás peleando con las Fuerzas Armadas por nimiedades, los estás maltratando. Dejaste que los maltrate Humala, no los reivindicas, todas las Fuerzas Armadas están molestas, viene Basombrío, les dice brutos, les dice sinvergüenzas y va a ir al Congreso a decir, sí, pues lo del Escuadrón de la Muerte han sido maltratados por ti, hermano. Sí, no tiene la hidalguía, es cierto, decir, no hay Escuadrón de la Muerte. En este momento todo, hermanito, está parado la Dirincri. Está parado la gente de... Lo que te hace un mal ministro, pues, en una cartera clave. Pero claro, tienes a todos los medios de comunicación como si este pata fuera Edgar Hoover. Claro. ¿No es cierto? Sale en televisión, ¿eso tú crees que va a mejorar la victimización?
Ya pues, o sea, el presidente de la República es el responsable. Él tiene que cambiar o lo vamos a tener que cambiar a él. Acuérdate lo que te digo. Porque va a llegar un momento en que la confrontación va a ser tan grande, ¿no es cierto? La vacancia no la dice Philip Butters, ¿eh? La vacancia la ha dicho y varias veces en la portada de Diario 1. No, a mí no me aterroriza ninguna vacancia. Lo que quiero decir es que sin duda alguna sería una medida final que esperemos no se produzca, ¿no? Yo no puedo asegurar que se pueda producir. Y que tiene esperemos consecuencias también negativas, muy negativas. O sea, no tenemos que ni siquiera manosear ese tema. No, pero Guido Lombardi no ha salido a pechar con que va a cerrar el Congreso si unos ganapanes siguen fastidiando. Yo no creo que Guido hable más que por sí mismo, ¿eh? Yo no creo que esté teledirigido. Es igual como Meche, se lanzan ahí cada uno por su lado. Ese es el tema de la desarticulación también del partido oficialista, ¿no? Cada quien tiene una agenda propia y un punto de vista. Y creo que estás poniendo, los dos han puesto un tema que me gustaría por lo menos pincelear un minuto. Yo creo que también es necesario de ambos, de los que piensan que PPK es un gran presidente y de los que pensamos que es un gobierno bastante modesto o muy malo, y algunos como usted, que es totalmente patético, yo creo que también tenemos que poner algunas cosas en frío, ¿no es cierto? Porque podemos irnos al otro lado. O sea, a mí lo que me preocupa, César, es que el mensaje que le estamos dando a los jóvenes de 18 años, y ahora algunos quieren que se voten los chicos de 14 o 15, ¿no es cierto?, es que nosotros no sabemos cómo hacer las cosas, ¿de acuerdo? Y cuando tú llegas a ese punto, le abres las puertas o a un Sendero Luminoso o a un Hugo Chávez, ¿de acuerdo? Solo me permite ese es el cosa. problema de fondo que a mí me preocupa. O sea, sobre lo que ese salen punto. perdón, César, lo que sale de descrédito ya no es PPK o César Campos o Eugenio de Medina o Filibatas. Lo que sale de descrédito es la democracia. Y Sobre ese punto, solamente Vuela una que cosa. tenemos 30 segundos. 30 segundos. Al contrario, a los jóvenes les estamos diciendo, aprendan a hacer política, ejercítense en la política. Miren las consecuencias de tener 40 títulos universitarios y no saber hacer política. Es decir, saber gestionar, saber negociar, saber conversar, saber dialogar, saber pactar, ceder, retroceder. No me he dejado entender. Lo que estamos haciendo mal no somos los que estamos criticando. Lo que están haciendo mal son los políticos que no están gobernando. O sea, nosotros, porque nosotros somos parte de la clase política. Ojalá que los jóvenes más bien aprendan a hacer política, porque ahora no están interesados. Les agradezco. No quieren El saber Perú nada. ha escuchado su voz, pero la voz que requiere en este momento es la de Judy Rodríguez, la reina, señora, princesa de Tocache, que nos cuenta las mejores noticias en Exitosa, la radio del Perú. Muy amable.